Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Deja ver cómo están las sillas. Están un poquito más apretados hoy. Muchas gracias. A ver, Mayra pasa para enfrente, por favor. Marisela pasa para enfrente, a menos que sea sugier o que tengas niños o algo así. De lo contrario, por favor, hacia adelante. Por favor, vengan acá. Los quiero a todos de este lado, pegaditos. No hay nada por qué estar ahí atrás solitos. ¿Sale? Imagínate que aquí tenemos que estar juntos. Anyways, gracias, muchísimas gracias. Estamos en una serie que llamamos Sin Terminar. Estamos en la clase 5. Esta serie está basada en el libro de Hechos. Y queremos ver las cosas que hacía esta iglesia en el primer siglo. ¿Cómo es que esta iglesia fue capaz de conquistar al mundo en su generación? Al punto que incluso el emperador romano se convirtió en un cristiano. O sea, ¿qué había en esta iglesia? Estamos hablando del ejemplo de un espejo. Para reflejar nuestra vida como iglesia, reflejarlo con la iglesia del primer siglo, ¿no? Y esta escritura, que quiero compartir en 2 Corintios 3:18. Dice así: todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. O sea, la expectativa es esta. La expectativa de Dios para nosotros es que reflejemos a la gente a Dios. La gente no puede ver a Dios, pero ahí están los cristianos para reflejar a Dios. La única manera en que una persona puede reflejar algo de Dios está en la siguiente parte, donde dice: somos transformados. La manera en que reflejamos a Dios genuinamente en nuestra vida es siendo transformados más y más como Jesús, dice. Transformados más y parecernos más cuando vamos cambiando, vamos dejando cosas, vamos agregando cosas. La gente puede entonces ver: mira, tú eres diferente, estás cambiando, algo está ocurriendo a ti y estás empezando a reflejar la gloria de Dios. La semana pasada hablamos en Hechos 5 acerca de la palabra H, la palabra hipocresía. Cómo esta pareja, Ananías y Zafira, querían aparentar lo que no eran. Querían aparentar una cosa cuando en realidad eran otras, en vez de ser transformados por dentro, por Dios. Y la expectativa, hermanos, amigos, es que nosotros seamos transformados. Al ser transformados de adentro, podemos reflejar algo diferente afuera, no al revés. Lo que hemos hablado en esta serie hasta ahora, que hemos visto en la iglesia, es que los discípulos del primer siglo estaban muy unidos. Las mejores amistades descubrieron este secreto: mis mejores amigos tienen que amar a Dios. Las mejores compañías tienen que amar y respetar a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero hacer. Si quiero un cambio profundo en mi vida, necesito juntarme con personas así. La oración en estos hermanos era un enfoque central. Si tú ves el libro de Hechos, los milagros ocurrían después de orar. Cuando quieres ver cosas pasar, cuando quieres cosas cambien, sean transformadas en tu vida, ponte a orar. Ponte de rodillas a orar, clamar a Dios. No tomes la justicia en tus manos. No creas que tú puedes cambiar cosas, porque realmente lo que tú y yo podemos cambiar es muy poquito. Pero pedimos a Dios que Él sea el que cambie. La predicación de la cruz, donde quiera que iban, hablaban de Jesús. Donde quiera que iban, decían: Jesús murió por ti, Jesús te ama. Estudiaban la Biblia constantemente. Dice Hechos que se reunían todos los días. La razón de esto es que querían escuchar la palabra todos los días. No eran como tú y yo, que ahora la tenemos y la podemos llevar a donde queramos. Pero mi pregunta es: si la estudias todos los días, ¿de qué sirve una Biblia que se empolva en la sala de tu casa si no la abres para leerla? Y esta iglesia estaba enfocada en el propósito. El propósito es agregar personas sin descuidar las necesidades. Esto es lo que hemos hablado hasta hoy. A la semana pasada leímos bien rápido el libro de Hechos capítulo 6, y esto es lo que decía Hechos: y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la ley. La cualidad más grande de esta iglesia es que esta iglesia amaba mucho a Dios. Estos hombres y mujeres
su cualidad más grande es que amaban mucho a Dios, amaban tanto a Dios que querían que mucha gente conociera y amara a Dios también. Tenían un celo, amo tanto a Dios que tú necesitas amarlo. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida, tú necesitas esto también. Mira cómo Dios me está cambiando, cómo está transformando mi familia, cómo está transformando mi forma de pensar. Ya no vivo como antes, ya no soy dominado por las cosas de antes. Tú necesitas esto. Y por eso la fe dice que aumentaba considerablemente. El libro de Hechos habla de que un día había 3,000, otro día había 8,000, otro día había 10,000. Se cree que llegaron a ser hasta 20,000 hermanos en Jerusalén en un momento. Y tal vez esa sea la cualidad más grande que tenemos que imitar: amar a Dios. Lo más grande que deberíamos imitar es amar tanto a Dios que queremos que mucha gente lo conozca. Es un amor tan grande que no puedo contener para mí solo, que no puedo contener en mi cuerpecito, que necesito que mucha gente lo conozca. Y dice que aún la competencia terminaba convirtiéndose. Fariseos, saduceos, maestros de la ley terminaban viendo el estilo de vida de ellos, viendo el amor de Dios de ellos, y terminaban convirtiéndose a donde quiera que iban. Cualquier nacionalidad, cualquier cultura, cualquier idioma, el amor era por la gente, que la gente supiera, los motivaba la gracia de Dios. Estas personas dejaron de ser israelitas o judíos y se convirtieron en ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo, dejaron sus patrias, dejaron sus lugares, y a donde quiera que iban, ese era su hogar, esa era su tierra. Ahí echaban raíces y ahí se preparaban a tomar la ciudad. Siendo sincero con nosotros, déjame regreso. Nuestro país, este país donde estamos, la próxima semana celebra su aniversario de independencia. Que es increíble, vamos a ir a los yo les digo cohetes, no nos vamos a poner cohetes, pero vamos a ir a los cohetes, a los fuegos artificiales, a los pirotécnicos, y en este país tú y yo vivimos. No es en el país que la mayoría de nosotros nacimos, y estamos aquí, y aquí han nacido nuestros hijos, y aquí trabajamos, aquí nos alimentamos, aquí muchos han comprado sus casas. Permíteme preguntarte, ¿qué tanto amas tú a este país? ¿Qué tanto estás agradecido por este país? Aquí estás. Dios te trajo, este lugar Dios trajo, y somos en esta iglesia diferentes nacionalidades. Desde de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, estamos mezclados. Dios nos ha traído aquí, pero ¿qué tanto das tu corazón a esta gente a tu alrededor? ¿Qué tanto das tu corazón a donde Dios te puso a vivir? ¿Sí me entiendes? Esta gente donde iba amaba, donde iba servía, donde iba evangelizaba, donde quiera que iba. Esta es mi tierra. Hace unos años alguien me hizo un comentario que a mí personalmente me molestó, ¿no? Pero me dijo, como que ustedes, dice él, en Estados Unidos viven con algo que se llama el síndrome de la maleta. Y yo quedé, bueno, ¿qué es eso? Después me fui a Google y pregunté, Google, ¿qué es eso? No quiero reaccionar mal sin saber de qué está hablando, ¿no? Bueno, el síndrome de la maleta es el síndrome que tú estás en este país extrañando y añorando nuestra tierra. Un día me voy a ir a México. Un día voy a regresar a mi terruñito cercano a la playa o al desierto donde tú vivas, y vives pensando, cuando regrese a mi tierra, cuando me retire en mi tierra, y pensar en lo que vas a hacer en tu tierra sin llegar a amar donde estás, sin llegar a amar a la gente con que estás, sin llegar a dar tu corazón a esta tierra y a esta gente. Y los discípulos del primer siglo amaron a la gente más allá de la cultura y la nacionalidad. Dieron su corazón y su vida a las personas. No había centroamericanos, no había mexicanos, no había sudamericanos, había discípulos. Okay, tú estás en este país y Dios te trajo a esta tierra. Y Dios trajo a los de otros países para compartir. Y no es que hayamos querido venir, Dios puso las circunstancias para venir. ¿Por qué no empezar a amarnos y dar nuestro corazón unos a otros, a la gente alrededor? Ese es el llamado de Dios por nosotros. Lo que nos mueve
es la gratitud de donde estamos. Te pregunto, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? Así como tu hobby, tu pasión, ¿cuál es? Sí, el fútbol. ¿Qué te apasiona? O sea, ¿hay algo en tu vida por lo que estás dispuesto a dar tu vida? ¿Por qué cosa darías tu vida? Oh, por mi mamá, por mis hijos, como león. ¿Qué te apasiona? O sea, ¿qué son las cosas que te hacen levantarte en la mañana? ¿Qué es la razón que vas a vivir y trabajar? O sea, ¿hay algo por lo que estás dispuesto a dar tu vida? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Dios? ¿Te apasiona Dios? ¿Te apasiona tu fe? ¿Te apasiona caminar con Dios? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Dios como la darías por un hijo o por una cónyuge o por un familiar? ¿Estarías dispuesto a morir por Dios? ¿De qué manera respondes a la posibilidad de morir por ser un discípulo? Mira, nosotros tenemos hermanos, amigos y discípulos cristianos en todo el mundo. Muchos de ellos han sido torturados, arrestados, asesinados por su fe. Y han preferido morir que negar su fe. Han preferido dar todo que abandonar la fe. ¿Estás dispuesto tú a morir por Jesús? ¿Estarías dispuesto a morir por Jesús? Bueno, tengo que cambiarte la pregunta. Esta no es buena pregunta. No para Estados Unidos, no para California, no para Huescovina, donde tenemos aire acondicionado. Esta no es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Sinceramente yo creo que aquí en Huescovina, en California, el mejor clima de Estados Unidos, las playas, las montañas, el desierto, o sea, en este país, en este lugar, difícilmente alguien va a venir y te va a poner una pistola en la cabeza y te va a decir, niega tu fe o te mato. Eso no va a pasar. Difícil que ocurra. Así que necesito cambiarlo por una pregunta más justa. Una pregunta más justa en California sería, ¿estás dispuesto a vivir por Jesús? O sea, te preguntaba, ¿estás dispuesto a morir? No. Pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir para Jesús? En un lugar donde tanta y tanta gente vive para sí mismos, para sus logros, para sus sueños. Mira a los atletas, ¿qué los mueve? ¿Por qué están trabajando? ¿Por qué se afanan? Hay un comediante súper famoso ahora, en inglés se llama Jimmy Fallon. Okay, él tiene un show en las noches. Él hace muchos años empezó en un show que se llamaba La Fiebre de Sábado por la Noche, se llamaba el show. En una entrevista a Jimmy Fallon en la revista Rolling Stones, él dijo en la entrevista, si mi show fracasa, el Saturday Night Fever, si mi show fracasa me mato. Porque es mi pasión, es lo que me encanta, es por lo que vivo, no tengo amigos, no tengo novia, no tengo nada. Si mi show fracasa yo me mato, me quito la vida, porque para eso vivo. Te digas, wow. Si no me crees, busca el artículo. Imagínate, ¿estás dispuesto a dar la vida por Jesús? Como Jimmy Fallon está dispuesto a dar su vida por la fama. Imagínate, ¿por qué vives tú? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? El espejo de la Escritura. Quiero mostrarte algunas preguntas. Me gustaría que les tomaras foto, que las medites. Esta va a ser tu tarea. ¿Okay? Si alcanzas a escribir rápido o si es mejor tomar foto. Y te digo antes de que empiecen las preguntas. Porque esto te va a decir a ti por quién vives. Esto entre tú y Dios te va a aclarar. Si tenías alguna duda, te va a aclarar por quién vives. Son 5 preguntas. ¿Listo? Primer pregunta. Cuando conoces a alguien nuevo, ¿qué es lo primero que quieres que sepan de ti? Conociste a una persona nueva y estás empezando a platicar. Lo primero, ya me anda para decirle esto. Ya me anda para decirle lo otro. Yo quiero que lo primero que sepa es que soy así o tengo esto. ¿Qué es lo primero que quieres que sepan de ti? Oh, soy casado, oh, soy rico, oh, soy muy chistoso, oh, soy cristiano. Lo primero que quieres que sepan de ti. Segunda pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué consume tus pensamientos? ¿Qué te produce estrés? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te angustia? ¿Okay? Esas 2 primeras preguntas, fotos. Cambiamos la pregunta ahora. ¿Listos?
Si no alcanzas las preguntas, vas a tener que ver la clase en internet. Pregunta número 3. ¿Con qué cosas sueñas cuando estás despierto, cuando estás solo? Que muchos de nosotros soñamos despiertos y empiezas a imaginarte, si me sacara la lotería. Y en tu mente corres la película. Europa, casas, carros, voy a mi rancho en un Ferrari, entre las vacas. Yo no sé qué tiene que hacer un Ferrari en mi rancho entre las vacas, pero es el sueño. Pero cuando estás solo, ¿qué es lo que invade tu pensamiento? Lo material, lo personal, lo espiritual. Eso es entre tú y Dios, ¿ok? ¿Quieres saber por qué razón vives? Pregunta 4. ¿Qué cosa es de lo que estás más orgulloso en tu vida? Sabes que lo que más me enorgullece a mí es mis logros. O lo que más me enorgullece a mí es mi familia. Lo que más me enorgullece a mí es mi educación. O lo que más me enorgullece es que vivo en los estates quietos de América. ¿Qué es lo que más te da orgullo en tu vida? Y la última pregunta. ¿Qué es lo que más te dolería perder en tu vida? Híjole, si perdiera un hijo. Híjole, si perdiera mi trabajo. Híjole, ¿qué es lo que más te dolería perder? Híjole, si perdiera mi salvación. ¿Qué es lo que más te duele? Y esto hazlo entre tú y Dios. Ve con Dios y resuélvelo con Él, ¿no? No es con nosotros. Pero si quieres hablarlo con alguien, adelante, por favor. Estas preguntas te van a decir a ti por qué vives. ¿Ok? Las próximas semanas empezando hoy, vamos a hablar de 4 hombres. 4 hombres que nos van a mostrar que vale la pena morir por Dios y que vale la pena vivir para Dios. Y estos hombres son Esteban, hoy vamos a hablar un poco de Esteban, Felipe, Pablo, Pedro. Las próximas semanas vamos a hablar de estas personas. Y estas personas con su vida y su ejemplo en diferentes áreas nos van a mostrar cómo es que vale la pena morir por Jesús y vivir para Jesús. Así que hoy vamos a hablar y empezar con Esteban, ¿ok? Esteban, un hombre, un gran ejemplo, hombre lleno de convicción, que aparece por primera vez en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando estaban buscando gente que sirviera, que fueran servidores. Dicen los apóstoles, no podemos servir mesas para dejar de enseñar, así que necesitamos meseros. Esteban fue escogido como mesero, como servidor. Simplemente sabes que necesitamos a alguien que limpie. Yo voy. Necesitamos a alguien que esté en el ministerio infantil. Yo voy. Necesitamos a alguien que sirva en el cuartito del sonido. Yo voy. Necesitamos sugieres. Yo voy. Necesitamos gente de seguridad. Yo voy. En el coro. Yo no canto, pero voy. Pero Esteban escogido por primera vez en el libro de Hechos capítulo 6. Y Esteban prueba. Esteban para mí personal prueba que vale más una vida de impacto que una vida larga. Vale más un impacto en una vida corta que una vida larga que no sirve para nada. Esteban prueba que vale más una vida de impacto a una vida larga. Eso prueba Esteban. La vida de Esteban está marcada por grandeza y solo habla 2 capítulos de él, pero su vida está marcada por grandeza. ¿Qué es grandeza? ¿Cómo defines la grandeza? ¿Cómo dices a alguien, esa persona es grande, es grandeza? El mundo ve grandeza muy diferente a como Dios la ve. Nosotros vemos la grandeza muy distinto como Dios la ve. Nosotros vemos grandezas por logros, por éxitos humanos, por objetivos humanos. Dios ve la grandeza de una manera muy, muy distinta. Sí, ¿sabes lo que quiere decir el nombre Esteban? ¿Alguien aquí sabe qué quiere decir Esteban? Por un Starbucks, ¿alguien sabe? Al primero que me mande un texto o un email diciéndome qué significa Esteban, un Starbucks. Esteban viene del nombre Estefanas. Estefanas quiere decir corona o premio que se pone en la cabeza. Y me llama la atención que el primero en recibir la corona de mártir fue alguien que se llamaba Corona. ¿Okay? Eso quiere decir Esteban, corona. Fíjate en esta escritura, en Apocalipsis 2:10, cuando Jesús está animando a la iglesia en Esmirna, le dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir.
Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré estéfanas de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar una corona de vida. Esteban prueba que cuando das la vida por Jesús, realmente la ganas. Dice en Hechos, cuando habla de Esteban, Hechos 6, versículo 8. Esteban, hombre lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no sabían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que Esteban hablaba, viene Esteban que es confrontado por estas personas y dice que es el primer mártir. Déjate aclaro lo que realmente quiere decir la palabra mártir. A mí me encanta ver el significado de palabras porque te hace comprender mejor la escritura. Mártir en el contexto bíblico quiere decir el que da testimonio. ¿Ok? Eso quiere decir mártir, el que da testimonio. Y Esteban pudo ser un mártir en su muerte porque primero había sido un mártir en su vida. ¿Sí me entiendes? Murió como mártir porque vivió como mártir. Mártir quiere decir el que da testimonio. Y Esteban dio testimonio de Jesús. Hace rato te decía, ¿te has preguntado tú? No sé si tú te has preguntado esto, hermano, hablando a los hermanos aquí, a los discípulos, ¿no? ¿Te has preguntado tú alguna vez, de veras, en nuestros momentos de meditación profunda que nos agarra, ¿no? ¿De veras estoy dispuesto a dar mi vida por mi fe? ¿Moriría por mi fe? ¿Qué haría si entrara alguien y dijera, los cristianos, que los fieles a Dios aquí se mueren? ¿Estaría yo dispuesto a dar mi vida por mi fe? ¿De veras? No sé si has pensado en eso, ¿no? ¿De veras lo haría? ¿Te has preguntado si morirías por tu fe? La respuesta es bien, súper sencilla. Cuando te preguntes si morirías por tu fe, la respuesta es sencilla. Si no vives para Jesús, no vas a morir por Jesús. ¿Ok? Si no vives para Jesús, menos vas a morir por Jesús. Esa es la respuesta sencilla. Si no eres un mártir en vida, no vas a ser un mártir en muerte. Es tan simple como eso. Porque Jesús promete, si tú vives hoy para Él, vas a vivir en la eternidad con Él. Si vives hoy para Él, vas a vivir en la eternidad con Él. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que una persona está llena? Una persona llena es generosa, una persona llena es alegre, una persona llena es confiable, una persona llena da, una persona llena tiene para compartir, una persona llena se marca, se nota, hace diferencia. Si estaba lleno, y eso es alguien lleno, ¿qué es alguien vacío? ¿Cómo es una persona vacía? Una persona vacía, quejumbrosa. Escuché una historia. Y no iba a contar la historia porque dije que ya no iba a contar historias, pero en esta historia, y aclaro, no es una historia real, ¿ok? Era un papá y un hijo en el campo. Y de pronto empiezan a escuchar mucho ruido en el camino, mucho ruido, bla, 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 bla. Y el papá le dice al hijo, escucha eso, hijo. Y el hijo pone atención y dice, papá, es mucho ruido, mucho escándalo, ¿qué es? Y le dice el papá, eso, hijo, es una carreta. ¿Pero por qué hace tanto ruido, papá? Porque es una carreta vacía. Las carretas vacías hacen mucho ruido, por todo se quejan, todo critican, todo chismean, eso es estar vacío. Cuando estás vacío, estás en contra, sientes que todo el mundo está en contra, estás vacío. ¿Ok? Todos están en mi contra. Estás vacío. Criticas a todo el mundo le falta y no tiene. Eso es estar vacío. Dice que Esteban estaba lleno. Lleno de lo que debemos estar llenos. Lleno de lo que necesitamos estar llenos. Estaba lleno del Espíritu Santo.
Cuando estás lleno del Espíritu Santo tienes una fe, no solo para el futuro, tienes una fe para el presente. Déjate claro. Yo no tengo ninguna duda que aquí muchos tenemos una fe para el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Una fe para el futuro dice, yo sé que un día Dios me va a salvar. Yo sé que un día Él va a encargarse, un día en el cielo. Pero, ¿qué tal una fe para el presente? Una fe para hoy. Una fe en la que dices, Dios está conmigo. Una fe en la que dices, ¿sabes qué? Tengo este problema, pero no tengo duda, Dios está en control. Una fe en la que hoy dices, ¿sabes qué? Me siento lleno de Dios y la presencia de Dios. Una fe hoy. Una fe en el futuro, qué bonito, increíble, aleluya, gloria a Dios. Pero una fe hoy. Estaba a punto de perder su vida y ¿sabes qué? Él lo sabía. Estaba en el mismo lugar donde habían llevado a Jesús antes y lo habían matado. Con la misma gente. Él sabía dónde iba, su fe estaba en hoy. Dios está aquí, Dios está trabajando en esta situación hoy. Oh, un día, mijito, no te apures. No, hoy. Cuando estás lleno. Tu fe no solo es mañana, es hoy. Crees que Dios está en control y estás en confianza. Para una fe de hoy. Y eso es lo que Esteban me inspira a ver en esto. Dice que era un hombre lleno de convicción. Porque cuando querían debatir con él, veían su convicción, veían su celo, veían su confianza, no tenían duda, no tenía duda. Dice el versículo 11, había tanta convicción en Esteban que tuvieron que buscar quien mintiera. Igual que con Jesús. A ver quién dice mentiras aquí, porque este hombre tiene demasiada convicción. Instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Tuvieron que buscar a alguien que mintiera. Pero en la convicción, en la fe, me encanta esta siguiente escritura. Dice, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. ¡Wow! ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Tenía seguridad en Dios. Sí, también era guapo, yo creo. Las personas llenas del Espíritu Santo son guapos y son hermosas. Los vacíos no. ¿Ok? Pero Esteban tenía esta... Hay algo que creo. Cuando tú puedes combinar celo por la palabra con convicción, el resultado es poderoso. Déjate lo repito. Cuando puedes combinar celo por la palabra de Dios con convicción, el resultado es una persona poderosa. Cuando combinas eso. Este mundo necesita personas de convicción. Este mundo necesita gente poderosa. Se está llenando de la gente que quiere estar políticamente correcto. No quiero decir nada, ve la tele. No puedes decir la verdad de lo que piensas. Tienes que ser políticamente correcto. No quieres ofender a nadie, no quieres hablar lo que realmente crees, no quieres decir lo que realmente la palabra de Dios dice, porque no quieres ofender. Por lo tanto, cuando hay celo y convicción, el resultado es poder. Gente que está marcada por la convicción, deja marca en otras personas. Gente que está marcada por la convicción deja marcas en otras personas. Tenemos que tener la convicción de decir necesitas de Dios. Necesitas la palabra, necesitas a Dios trabajar en tu vida. Lo que estás haciendo, hermano, no está bueno. Lo que estás viviendo no está bueno. Lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que estás diciendo, lo que estás siguiendo, sabes que no está. Necesitamos convicción. Mucha gente esconde su cristianismo, esconde su fe, se queda callado cuando sabe que debería decir algo, por falta de convicción. Entonces Esteban lo están hostigando, están acusando, lo arrestan, lo agarran, lo llevan ante el Sanedrín, es acusado, es llevado al mismo lugar donde Jesús fue llevado. Y está en ese lugar, en ese momento, y en el capítulo 7, versículo 1, dice, está frente al sumo sacerdote que ahora le pregunta, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Y él bien pudo haber dicho, no, no es verdad.
No, puras mentiras, estos son mentirosos. ¿Sabes que él sabía lo que venía? Y él sabía en quién confiaba. Así que por lo tanto dice, él contestó, hermanos y padres, escúchenme. Su vida estaba en la línea, que su vida estaba, él sabía lo que venía, sabía que Jesús había estado en ese lugar, sabía lo que Jesús había vivido. Y los siguientes versículos, los siguientes 58 versículos, son un mensaje lleno de convicción, lleno de poder, en el que lleva a estos hombres y mujeres a través de un recorrido en la historia de Israel, historia que ellos mismos conocían, pero que habían decidido ignorar. Y el mensaje que Él les da los hace enojar tanto, que dice que se cubrieron los oídos para no escucharlo, pero el mensaje era simple. Esteban les dice, ustedes no entendieron el mensaje de Jesús y no quisieron entender el mensaje de Jesús, y a través de rechazar a Jesús, volvieron a rechazar a Dios. Y les habla de Abraham, les habla de José, les habla de Moisés, les habla de todas las veces que Dios vino a buscarlos y que el pueblo lo rechazó. Y dice, la culminación de esos rechazos fue Jesús mismo. De esas veces que Dios viene a buscarnos, porque hermanos y amigos, es Dios el que viene a buscarnos. Es Dios el que viene a tu encuentro. Nadie dice, oh, yo encontré a Dios. Es mucho orgullo. Dios te encontró. Dios viene tras de ti, Dios pone las circunstancias. Dios viene en tu búsqueda, porque es lo que Dios ha hecho en la historia y lo ha hecho siempre. Buscarnos y buscarnos y buscarnos, esperando que un día le digamos, quiero, necesito, me urge. Y lo que Esteban les dice los llena de tanto enojo, tanta furia. En ese lugar, a ver si lo traduje, espero que sí, Esteban llega a este punto en la culminación, les dice, en su convicción, sabía lo que venía, mi vida está en riesgo, aquí voy a morir, pero tengo que hablar la palabra de Dios. ¿Puedo buscar quedar bien con ustedes o puedo buscar quedar bien con Dios? Y les dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Hasta leerlo me ofende. Me lo dicen, me da el ataque. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Resistimos la voz de Dios, resistimos al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y lo han asesinado. Convicción increíble de este hombre. Una vida increíble. Y él no era de ese lugar. Esteban era griego. Venía de otro lugar. Pero llegó a un lugar que hizo su propia tierra. Con personas que no eran de su raza, pero que él hizo su propia familia. Eso es la iglesia. Hermanos, la iglesia es un montón de pecadores que tenemos diferentes antecedentes que Dios va juntando, va poniendo unidos y junta aquí. ¿Ok? Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y en ese lugar, dice que rechinaron los... ¿Han rechinado los dientes? A ver, deja ver si me sale. ¿Lo hago? No, se siente muy feo. Es más, yo creo que al doctor, el dentista me dijo, tú rechinas los dientes en la noche, porque lo tienes muy planos, ya no tienes el filo de antes. Entonces yo rechino los dientes en la noche, le hago algo así, pero más fuerte, ¿no? Tanto enojo, tanta furia. Pero lo especial de esto, dice, Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios. Y gritaron en voz de cuello, se taparon los oídos y todos a una vez se abalanzaron sobre él. Pero este es el punto que quería decir. Lo sacaron en peñones fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, que después vamos a hablar de él en el Hechos capítulo 9, que se llama Pablo. Saulo quiere decir importante, Pablo quiere decir pequeño. Saulo pasó de ser alguien importante a convertirse en alguien pequeño para Jesús. Yo creo que nadie es tan pequeño que Dios no pueda usar, pero cuidado, porque sí podemos ser demasiado grandes para que Dios nos use. Cuando decimos, no, yo no quiero servir así, no, yo no quiero hacer eso, eres demasiado grande entonces, Dios no te puede usar. ¿Sí me entiendes?
Dios no te puede usar porque eres muy grande. Necesitas ser pequeño. ¿Qué hay que hacer? Yo lo hago. ¿Cómo quieres que sirva? Yo lo hago. Porque es para nuestro Dios. Pero pregunta, mira, cuando Pablo se convierte y cuenta su conversión años después, él fue marcado ese día por las palabras de Esteban y la muerte de Esteban. Porque en Hechos 22, tú lees Hechos 22 a partir del versículo 16, dice, cuando murió Esteban, yo estaba ahí. O sea, quedó marcado por la convicción, el celo, la fe de Esteban y toda la vida, aun cuando persiguió cristianos, toda la vida, ese día marcó la vida de Pablo. Y en Hechos 22 él dice, yo estaba ahí, me acuerdo bien, el celo, el fuego, la intensidad de Esteban, lo marcó para siempre. Hermanos, nosotros tenemos que hacer esto. Si queremos imitar la primera iglesia, tenemos que definitivamente decidir, es tiempo de vivir para Dios. Es tiempo de vivir para Jesús. Ve las preguntas que te escribiste, las que tomaste fotos, medítala, habla con Dios. Esto es algo que tenemos que discutir personalmente entre Dios y yo y decidir, Señor, yo necesito cambiar esto. Necesito dejar de vivir para mí, mis cosas, y vivir para ti. Porque después de todo, ¿qué tienes tú que no te ha dado Dios? Dime una cosa que tienes tú que no te ha dado Dios, por favor. ¿Alguien? Algo. ¿La salud? ¿El trabajo? ¿La familia? Algo que tú tienes que Dios no te ha dado. ¿No crees que vale la pena vivir para el que nos da? ¿No crees que hace sentido? ¿Qué tal si hacemos eso? Que quiero terminar en una oración, pero antes de la canción tengo un par de anuncios acerca de las nuevas charlas y con eso vamos a terminar, pero lo voy a hacer después de la oración. Acompáñame a orar. Padre poderoso, quiero venir a ti a dar gracias. Gracias por hombres como Esteban, los que vamos a ver ahora.